Martes 27 de julio, 20 horas, Argentina Emprende y Exporta. Muy buenas tardes, muy contento con el programa de hoy. Lo queríamos enfocar en las últimas resoluciones a nivel boletín oficial con el tema de pagos y sobre todo con toda la información que estamos recibiendo de los aumentos del dólar, el dólar bolsa, el dólar blue, y justamente estamos viendo un poquito cómo asesorar a la gente del comercio internacional para sostener un poquito lo que es el comercio internacional como una variable, ¿no? Justamente hablaba en las últimas resoluciones del control cambiario y la importancia de poder visualizar que las empresas estén efectivamente importando y los pagos anticipados sean para mercadería, ¿no? Entonces, me surge una conversación que tuve la semana con un amigo, con Claudio, que me preguntaba cómo hacía para crear una empresa, porque veía el dólar muy barato para las importaciones y veía, y yo le dije, si vas a crear una empresa para importar, me parece que es un error, por un dólar solamente, por el dólar barato. Me parece que hay un tema fundamental que tenemos que entender, que la Argentina va por un camino que es muy importante que cambiemos el rumbo, ¿no? O sea, se cerraron las SAS, o sea, las sociedades automáticas, IGJ no te hace una modificación del estatuto, no te hace una empresa nueva, las dificultades que tienen los emprendedores para constituir sociedades, ¿no? En la Argentina, ¿no? No hablemos de impuestos, pero justamente cuando mi amigo me preguntaba, yo le decía, mira, tiene que ser un responsable inscripto, justo también lo hablábamos en el Universo Ferretero el domingo, tiene que tener un plan, tiene que tener un mercado al cual apuntar, porque me parece muy importante que si no está bien asesorado, le va a doler mucho las primeras importaciones, mucho más por el tema del control que le van a efectuar para que él pueda generar esas importaciones, mucho más cuando la licencia y el despacho tiene que cruzar con los montos transferidos. Y en ese momento, justamente con esta semana de resoluciones, de hablar del dinero, del dólar, me da la sensación esto del sesgo emprendedor, ¿no? Que hablábamos con Gustavo Adamuz, que hace casi un año. Y el sesgo emprendedor es tan importante en la Argentina, está tan metido en nuestro ADN, es tan nuestra la marca país, la argentinidad, como decía la Versuit, la argentinidad al palo, ¿no? Entonces, estamos tan sesgados por la política, tan sesgados por esta comunicación todo el tiempo negativa, ¿no? Con el cierre del restaurante del Zorrito Don Quintero. Estamos todo el tiempo hablando de la persecución a las pymes, de que el empresario hoy está súper controlado. Está súper controlado, hay un seguimiento, hay un cruce de datos tan importante. Entonces, enfoquémonos en el objetivo de que la construcción del empleo se genera a través de dos caminos. O el empleo estatal, ¿sí? Con contrataciones estatales, o el empleo privado. No hay otro camino. Entonces, ¿van a contratar más empleados estatales o van a generar empleo real, que es el privado? Si queremos la opción B, que es el empleo privado, tenemos que motivar, emprender, generar conexión con la gente. Y esto solamente se hace con la marca país. Lo dije hace un año. La Argentina sale con los empresarios argentinos. No va a venir ningún empresario de afuera a poner un solo peso, porque no solo no creen en nosotros, sino que además desconfían. Entonces, apoyemos al empresario argentino, miremoslo como uno más, un par, porque el empleado argentino no es eso que todo el mundo, esa leyenda, dicen, de que es malo, de que es caprichoso. El empleado argentino quiere trabajar, la gente quiere trabajar, quiere salir adelante. Y
y es a nivel competitivo mundial de los mejores, porque la capacidad educativa de Argentina históricamente es muy buena. Entonces, no nos dejemos mentir y engañar. Argentina es por los argentinos. ¿Sí? Entonces, si nosotros no planteamos una ayuda al empresariado, una ayuda al emprendedor, al entrepreneur, no van a haber más empleo. Entonces, cuán importante es entender que hay dos caminos: el empleado estatal y el empleado privado. ¿Queremos empleados privados? Bueno, apuntémosle al empresariado argentino que quiere seguir invirtiendo en la Argentina, que tiene los huevos para seguir invirtiendo en la Argentina. Y dejémosle hacer y crear, construir. Vamos con Juan Cruz Díez y Juan Cruz Miñón. Muy buenas tardes, estamos con el director de estudio Diegues, el estudio de comercio internacional, que nos asesora muchas veces, y justamente con la pregunta de que en la televisión sale que sube el blue, que cambia el contado con liqui y el dólar bolsa, e inmediatamente los clientes empiezan a llamar que se cierra la canilla de los dólares en comercio internacional. Juan Cruz, ¿qué está pasando en la Argentina? ¿Cómo andas, Juan? Muy bien, muy bien. Charlar con vos. Un gusto siempre charlar con vos y estar en tu programa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y bueno, el Banco Central sigue sacando normas, Juan. Sacó una ahora, que es la comunicación, esta última, 7937, 7327 en realidad, para decirlo bien. Y esta comunicación un poco lo que viene a restringir de alguna forma es una operatoria que muchas empresas hacían y que el Banco Central lo detectó y que sacó justamente esta norma para ajustar. El problema es que quedaron en rehenes un montón de otras empresas que no estaban haciendo una maniobra que el Banco Central considera elusiva. Ahí voy a tratar de aclarar un poco esto que estoy contando. Hoy cuando vos querés hacer un pago al exterior o hacerte de dólares, tenés dos caminos que son legales. El primero, el tradicional, para pagar una importación, por ejemplo, es ir al mercado de cambios. Ahí en el mercado de cambios yo tengo que cumplir con una serie de requisitos que son un montón, ya los charlamos en algún programa tuyo, otro día si tenés ganas los repasamos para que estén presentes, pero ahí están todos los controles cambiarios. Si no, yo tengo la opción de ir al mercado bursátil. Yo utilizando un título, lo que puedo hacer es vender ese título, hacerme de dólares, es decir, liquidarlo en moneda extranjera, hacerme de dólares y usar esos dólares para pagarle a mi proveedor del exterior esa importación. ¿Qué me llevaría a mí a ir al mercado más controlado? Y una cuestión de precios, ¿no? Como es lógico. El mercado oficial de cambios hoy está cerca de los 100 pesos, el dólar bolsa, contado con liquidación, dólar MEP, está más cerca del paralelo. ¿Qué pasó? El Banco Central lo que detecta es que hay algunas maniobras en las cuales empresas, y más específicamente accionistas de esas empresas, están yendo simultáneamente a un mercado y al otro, cosa no permitida por la ley, y están desestabilizando, están moviendo los precios. ¿Entendés? Entonces, ¿qué nos dice el Banco Central desde hace mucho tiempo? Mirá, vos podés trabajar con cualquiera de los dos mercados, el mercado bursátil o el mercado de cambios. Lo único que yo te exijo es que vos te quedes en un mercado u otro por un plazo mínimo de 180 días. ¿Sí? ¿Qué hizo esta última norma? Bueno, en realidad hizo extensiva esta restricción de permanecer en uno o en otro mercado a los accionistas controlantes de esas empresas. ¿Por qué? ¿De qué forma lo hace? Y acá es donde hay mucha confusión, ¿no? Bueno, básicamente se estableció que todo accionista controlante que haya cobrado de la empresa utilidades, dividendos, en pesos, no va a poder ir al mercado bursátil y comprar títulos con liquidación en moneda, o mejor dicho, vender títulos con liquidación en moneda extranjera.
Estamos siendo muy técnicos y me encanta. ¿Qué es accionista controlante? Porque muchas veces no se entiende. Me hiciste una pregunta muy difícil, Juan. Y te digo una cosa, no es muy difícil porque no la haya leído. Vos vas al texto que propone el Banco Central para determinar qué es un controlante, que es un texto ordenado que se llama Grandes Exposiciones de Riesgo Crediticio, que incluso está hecho para entidades financieras, no para empresas, pero nos dice que nos tenemos que guiar con esos criterios para establecer qué es controlante, y ahí establece un montón. Te dice, bueno, a ver, si un accionista tiene más del 25% de participación, se entiende que es controlante. Ahora, si no tiene el 25%, pero tuvo antes el 50%, en algún momento también es controlante. Si hay lazos familiares, también es controlante. Si hay control directo y indirecto, en definitiva, como que termina siendo un poco que cualquiera, termina siendo controlante, ¿no? Entonces, lo que hicieron los bancos, esto te lo cuento, porque no sé si tenés esta información, bueno, no está escrito en la norma, los bancos le pidieron al Banco Central que se expida de una manera más sencilla sobre cómo definir el criterio de vinculante, de controlante. Sobre todo porque muchos clientes se hacen la misma pregunta que vos haces, mirá, yo no sé si soy controlante o no, ¿entendés? Es un poco la situación que se está dando. Entonces, volvemos a la norma. Si yo soy controlante de la empresa y la empresa me paga utilidades y dividendos, no voy a poder ir al mercado bursátil a hacer operaciones de contado con liquidación y dólar MEP. Porque si lo hago, voy a restringir los pagos desde el acceso al mercado de cambios que hace mi empresa, la que yo controlo. Parece un trabalengua, Juan, esto, pero yo confío que me entendiste. La única controlante en mi casa es mi esposa, por eso, o sea, Nos pasa mucho, sí, sí, nos pasa mucho, me eh, pasa lo mismo. que justamente, ¿no? Estamos hablando todo el tiempo de importadores, exportadores, la relación de la importación y exportación de mercadería contra la situación bursátil, que no tiene nada que ver el dólar libre o el dólar bolsa que está externo al Banco Central, y ahora justamente cómo el Banco Central quiere intervenir en toda operación de los socios, ¿no? En todo, es cierto que hay maniobras, Juan. Es cierto que hubo maniobras desestabilizadoras, ¿crees? O más bien de especulación financiera. Me gusta llamarlo más así. Lo cierto es que también es muy cuestionable lo que hace el Banco Central, porque vos no podés limitar la libertad que tiene un accionista de una empresa de no hacer con su dinero lo que quiere. ¿No? Pues en definitiva me están inhibiendo a mí como controlante de una empresa que yo no puedo usar esos pesos que cobro, esas utilidades que cobro de mi empresa para ir al mercado bursátil. Bueno, súper cuestionable. Hay un montón de abogados, yo no soy abogado, pero hay un montón de abogados que están viendo con ojos muy críticos esto. Espectacular, Juan. Y bueno, después de tanta resolución, tanto todo este año, el año pasado, qué interesante tener a alguien a quien consultar, ¿no? Bueno, acá estamos. Seguimos charlando sobre esto. Si querés, en una próxima entrega de tu programa, hacemos un repaso corto de qué es lo que tiene que tener en cuenta hoy un importador, porque acordémonos, más que nada las restricciones están en hacer pagos al exterior, no en cobros, ¿no? Si vos querés traer divisas, bienvenido sea. En el banco te reciben con una alfombra, no vas a tener problema. El tema es cuando se pagan divisas al exterior, pagos de importaciones de bienes, pago de importaciones de servicios, eso es complejísimo. Bueno, vos estás metido en el tema de fletes y lo conocés muy bien. Pagar un flete al exterior puede llegar a ser bastante engorroso. Quizás vos lo tenés aceitado, vos hace mucho que trabajás en el mercado, el banco te conoce, pero una empresa que recién empieza a operar con estos conceptos de servicios es complejo. Podemos tirar algunos tips en algún programa que vos quieras, así, bueno, No, asesoramos a la gente. la verdad que sorprende justamente con el cierre de las SAS, de las sociedades anónimas rápidas, con las dificultades Sí. que tiene IGJ. Justamente un cliente lo comentaba en Universo Ferretero el domingo. Un cliente te pregunta, quiero ser importador, y ya sabes que como monotributista ya no va a correr, que tiene que estar inscripto, que le van a estar contando qué movimientos tiene, qué patrimonio tiene la sociedad. O sea, no es como antes que
uno quería ser un emprendedor, un entrepreneur, y en 2 horas la idea podría surgir. Es un plan muy complejo que muchas veces interviene no solo un contador, sino un especialista en comercio internacional. Por eso a veces uno se ve superado y tiene que llamar a especialistas como vos, ¿no? Sí, ahí ya que mencionás el tema este del entrepreneur o del ferretero que tiene que importar insumos, el control hoy en día para lo que es salida de divisas está en la parte cambiaria, como estamos charlando, todo este tipo de medidas que impone el Banco Central. Y también está puesto por el lado de la CIMI, ¿no? De la FIP regulando con licencias no automáticas lo que aprueba o lo que no se aprueba. Hoy hay mucho licencias no automáticas que no se está aprobando. Y también con el CEF, ¿no? Eso es importante, esta capacidad económico-financiera que AFIP determina que tienen las empresas unilateralmente en base a los valores facturados y demás, un coeficiente que saca, pero que me limita a mí siquiera a que yo pueda oficializar CIMIS. Es decir, si yo no tengo un CEF acorde a mi actividad, yo ni siquiera puedo hacer la oficialización de la CIMI, que es pedirle al Estado que me autorice importar un determinado bien. Bueno, ahí están los controles hoy, ¿no? Y desde hace bastante tiempo parece que persistirán en el tiempo, Juan. No, y bueno, lo que decís es clarísimo porque además te cruzan la situación impositiva, eh, el CEF, ¿no? El Sí. certificado económico financiero. Sí, lo que moviste, ¿cuánta mercadería de licencia no automática moviste? Lo que facturaste en relación a lo que importaste. Eh, y después, si sacaste hoy con las nuevas resoluciones, todo cruzado. Si la licencia que sacaste cruza con el despacho de importación. O sea, estamos el empresario argentino está súper controlado y cada vez más. Y cada vez más y desvía el foco en el core de su negocio, ¿no? Esto es lo que pasa. Tenés a mucho dueño de una pyme que está viendo cómo resuelve el problema con el formulario del banco, en vez de estar en lo importante. Pues claro, es importante resolver eso porque le tiene que pagar al proveedor. Pero digo, en vez de estar parado en la parte estratégica del negocio, ¿no? Que es donde está su expertise y es donde tiene que aprovechar su valor. Bueno, así están las cosas por ahora, Juan. Fuiste al punto fundamental que más me interesa, que es hablemos de negocios, hablemos de emprender, hablemos de generar y no hablemos tanto de política y de restricciones. Gracias, Juan Cruz, por tu tiempo. Bueno, un placer, Juan. Muy buenas tardes, estamos con los amigos de CIPEX, nuevamente los asesores que cuando nos da un poquito de miedo, no entendemos algo, lo llamamos. Juan Cruz Miñones. ¿Cómo estás, Juan Cruz? ¿Qué tal? ¿Cómo está Juan Cruz? Muy bien, todo en orden. Disfrutando la lectura de las normativas del Central. Justamente hace algunos programas comentaba una publicación muy buena que hiciste sobre la unificación de monedas en el Mercosur y qué interesante que sería poder tener algún tipo de intercambio que no sea únicamente vía el dólar, sobre todo para potenciar un poco nuestra moneda. Contame un poquito, Juan Cruz, lo que está pasando a nivel normativas cambiarias, porque veo desde que empezó el año hasta ahora un montón de cambios, sobre todo la última, ¿no? Sí, exacto. Lo que comentaste recién sobre el SML, sería fantástico que podamos tener una moneda en que no pase por el dólar libre, ¿no? Pero bueno, eso es algo que tenemos hace mucho tiempo dando vueltas y como interviene el Banco Central no tenés posibilidad de pelear el tipo de cambio. El tipo de cambio te lo da el Banco Central, con lo cual queda supeditado muy pocas operaciones. Es un comentario aparte. Sí, este año hemos tenido normas, pero no grandes normas, no grandes novedades como el 2020. El 2020 fue un sacudón en el mercado de cambios. Este año fueron regulando temas muy puntuales. Es una gran diferencia con el mercado de cambios anterior, ¿no? Antes vos tenías comunicaciones que regían en general para todo tipo de operaciones, o te hacía un cambio muy profundo en la normativa, en el control, en el alcance,
Ahora no, sale una comunicación que te regula en el punto 3.4.16.1. Muy específico, muy puntual, orientado a un tipo de empresa, a un tipo de operatoria, incluso temporal. El año pasado tuvimos la 7030, que fue prorrogándose todos los meses hasta junio del 2021. Ahora está nueva 7327, 7327. Es de aplicación desde el 13 de julio, si mal no recuerdo, hasta el 31. Seguramente la van a prorrogar. Y esta tuvo algunos cambios que a mí me llamaron mucho la atención, porque para mí hace falta en hincapié en tres puntos básicos. Uno, el famoso contado con liqui, que ya teníamos las restricciones del año pasado, que ya el año pasado fue una novedad porque fue la primera vez que el Banco Central se metió en ese ámbito. El contado con liqui lo tenemos allá desde los 80, pero nunca había regulado, normado sobre eso. Justamente una entrevista que le hicimos a Ramiro Marra, él explica que el contado con liqui es un medio libre entre un comprador y un vendedor oficiales que no tiene ninguna intervención del Banco Central. Por eso llama tanto la atención que hagan tanto hincapié en ese punto, ¿no? Porque no afecta las reservas del país en realidad. Exacto, lo que pasa tiene su objetivo en claro el Banco Central. Fíjate que el Central no regula sobre el contado con liqui, sobre la operatoria en sí, porque no es un ámbito, para eso está la CNB, que en conjunto sacan resoluciones, pero sí el Banco Central condiciona lo que ellos pueden condicionar, el acceso al mercado de cambios, que por otro lado no te lo niegan. Fíjate que nunca te niegan el mercado de cambios. Te dicen, todas las operaciones, este tipo de operaciones van a consulta al Banco Central, a menos que, y ahí van a contar con liqui, presentes una declaración jurada de 90 días, para atrás, para adelante, etc. Pero nunca te niegan directamente el acceso al mercado de cambios, ¿no? El tema es cuántas de esas consultas que van al Banco Central salen positivas. Justamente yo tengo una gran amiga que trabaja en uno de los bancos, que se llama Ciudad, ¿no? Pero en inglés, que me decía, déjamelo ver, porque cada banco saca su propio documento para que firmes. Y cada banco interpreta la resolución de una forma tan diferente, y sobre todo para sectores específicos, ¿no? Porque no es lo mismo un importador que un exportador, que un exportador de servicios, que un importador de servicios, que una empresa logística. O sea, entran todos en la misma bolsa, ¿no? Sí, es complicadísimo eso. El tema es que el Banco Central pone en cabeza de los bancos la responsabilidad de asegurarse la correcta operación. Y hay dos partes. Una que te dice, vos tenés que presentar, no sé, el BL. Fantástico. Sabemos cómo es un BL, sabemos cuál es la formalidad del BL, qué es un BL. Ahí estamos todos de acuerdo, no discutimos. Ahora, por otro lado te dice, vos banco, te tenés que asegurar que la operación sea verídica. Y ahí ya cada banco, está bien, se reúnen, se ponen de acuerdo para interpretar y pedir todos más o menos la misma documentación, pero después está el riesgo que asuma cada banco. Si yo soy un banco chico que estoy necesitando clientes, que estoy necesitando posicionarme en el mercado, y tengo espalda para enfrentar a los inspectores del Banco Central, que esa es otra, los tenés constantemente adentro, me voy a arriesgar un poquito más. Ahora, si soy un banco que no quiero tener multa alguna, no quiero tener riesgo, estoy de acuerdo políticamente con la postura del Banco Central, obviamente voy a ser un banco más restrictivo. No quiero que un inspector me pida una sola operación. Entonces, son dos posturas totalmente opuestas.
Por eso te vas a encontrar que un cliente te dice, pero tal banco me lo dejó pasar y vos no me lo estás dejando pasar, o vengo a vos porque ni un banco me lo dejó pasar y vos me decís que sí. Son riesgos que asumen cada banco. Nos van a surgir de acá hasta el fin de los tiempos 1000 preguntas más. Juan, ¿cómo se contactan con vos? Estoy en LinkedIn como Juan Cruz Minones, JC Minones es el usuario. Mi mail es juancruzminones, ahí sí con n, @gmail.com. Y bueno, mi recomendación de siempre, con muchísimo cuidado, porque justamente hoy los bancos nos están dejando operar con una DJ, con lo cual el banco queda cubierto y ellos no pretenden más. Y los que somos responsables ante el Banco Central vamos a ser solamente nosotros. El banco tiene el expertise porque pasa 100, 200, 500 operaciones por día y nosotros a lo sumo hacemos 10 al mes. En el medio te cambiaron la normativa y te quedaste totalmente desactualizado. Última aclaración, muchísimo cuidado con el tema de empresas relacionadas, que es lo que hicieron hincapié esta vez. Están buscando por ese lado para evitar fuga de divisas. Te mando un abrazo grande y muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo y muchas gracias. Hasta luego. Everything's all right.